Millonario sorprendido al ver a una mendiga negra que recibió la señal de auxilio de su hija. Javier no podía creer lo que estaba viendo. En medio del caos vibrante de la ciudad, entre el ruido ensordecedor y las luces parpadeantes de neón, una mujer de piel negra, con ropa raída y ojos que parecían haber visto demasiado, alzó la mano con una señal casi secreta. Era como un código, algo que solo alguien desesperado entendería. Y lo más extraño, esa señal parecía venir, de alguna manera, de Valentina, su hija desaparecida. La ciudad explotaba en un frenético ritmo, carros pitando, gente corriendo de aquí para allá, vendedores ambulantes gritando ofertas. Javier estaba empapado en sudor. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar el pecho. Había recorrido las calles desde el amanecer, preguntando, buscando, desesperado, sin pistas claras, hasta que esa mujer, esa mendiga de ojos profundos y voz cascada, se convirtió en un destello inesperado en su tormenta. Este encuentro no fue casualidad. Algo en rosa, así conoció a la mendiga, parecía equilibrar la balanza entre lo tangible y lo imposible. Ella había recibido, sin saber cómo, una señal de auxilio directa, un grito escondido que su hija le había enviado en un tiempo y espacio donde nadie más escuchó. Pero mientras el ruido de la ciudad continuaba, algunos peatones se detenían a observar. Susurraban entre ellos con incredulidad. ¿Qué hace un hombre con traje y reloj caro hablando con esa mujer de la calle? Algunos sacaban el móvil para grabar, otros pasaban rápido desviando la mirada. La cruel mezcla de indiferencia y curiosidad punzante pesaba sobre Javier. No importaba nada eso ahora, solo la verdad, encontrar a Valentina. Entre las sombras de esa urbe implacable, Javier empezó a golpear en las paredes de su propia vida. Cara de triunfo y lujos, pero vacío interno. Valentina era lo único que importaba, y con Rosa parecía abrirse una puerta hacia un mundo oculto. Un mapa. La mendiga no solo tenía pistas. Parecía conocer detalles que solo su hija sabía, secretos que lo dejaron paralizado. Justo cuando Javier se inclinaba para escuchar mejor, una silueta oscura apareció al fondo, avanzando rápido. Era evidente que alguien no quería que siguieran descubriendo nada. El peligro creció en el ambiente como una tormenta a punto de estallar, mientras los dos se miraban sin saber en quién confiar. Y ahí quedó la escena. Javier, con más preguntas que respuestas, y Rosa, con un misterio en sus ojos que cortaba el aire. ¿Por qué esta mujer, que vivía al margen, tenía datos de Valentina que nadie más tenía? ¿Cómo había llegado esa señal hasta sus manos? La ciudad rugía a su alrededor, una bestia despiadada, mientras el reloj hacía tic-tac, apurando a Javier a decidir entre su vida de lujos o el abismo donde estaba su hija. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube... y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier, sintiendo la tensión en su pecho, miró a Rosa, sus ojos llenos de preguntas y miedo. La silueta oscura que apareció al fondo avanzaba rápidamente, pero él no podía apartar la mirada de la mendiga. Algo en ella lo envolvía como un manto, y cada segundo que pasaba parecía un ladrón que robaba su tiempo preciado. Rosa le hizo un gesto, un movimiento sutil pero claro. Tenía que irse. Antes de que pudiera reaccionar, ella se levantó. La prisa en su rostro decía que el peligro se acercaba. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar que se fuera sin más. «Espera, Rosa, por favor», gritó. Pero su voz se hundió en el clamor de la ciudad. Ella se detuvo un momento, girando lentamente la cabeza. Sus ojos, que parecían oceánicos, reflejaban tanto sufrimiento que la atmósfera se volvió densa.
Era como si llevara un universo de secretos dentro. «Valentina, te está llamando», dijo ella, casi susurrando. Antes de que pudiera procesarlo, un estruendo de llantos ensordecedores llenó el aire. Javier se giró. A su izquierda, un grupo de personas se había formado. Todos apuntaban a algo detrás de él. Un hombre apareció corriendo, un rostro conocido. Era un viejo amigo de Javier, Felipe, con una expresión de horror. Javier frunció el ceño. ¿Qué hacía él aquí? Felipe parecía pesadamente agitado, como si hubiera visto un fantasma. «Javier, no», empezó Felipe, con la voz temblorosa, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador. Rosa cayó al suelo, una mano en el pecho, como si el aire le hubiera sido arrancado. Javier dio un paso hacia adelante, su mente llena de imágenes aterradoras. Saetas de pánico le atravesaron cuando se lanzó a su lado. «¡Rosa!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Ella estaba inmóvil, su mirada perdida. En ese instante, un silencio abrumador cayó sobre la multitud. Era como si el mundo se hubiera detenido. Javier se arrastró hacia ella. Sus manos temblaban. La realidad se tornó borrosa. Justo cuando temía que todo estaba perdido, alguien gritó: «¡Es una trampa!». El clamor estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, un grupo de hombres armados surgió de entre las sombras. Sus rostros estaban cubiertos, y una energía amenazante emanaba de ellos. «No dejéis que se escape», ordenó uno de ellos, señalando a Javier. El aliento se le cortó. Miró hacia Rosa, y su corazón se rompió al ver su sufrimiento. Ella tenía información, él lo sabía. Pero, ¿había algo más que ocultar? ¿Su vida, su fortuna, valían más que su hija? Esa pregunta le atravesó como una cuchillada. Los hombres comenzaron a avanzar, pero Javier no podía moverse. ¿Qué querían de él? Un perturbador silencio vibró mientras uno de esos hombres se acercaba más y más. Era el mismo símbolo que estaba en el papel que Rosa había mostrado. Su estómago se encogió. «No», murmuró. «¿Qué demonios está pasando?». De repente, Felipe, que había estado callado, se lanzó hacia Javier. «¡Cuídate, Javier! ¡Diles que...!». Todo sucedió en un instante. Un grito silencioso. Dos hombres se habían acercado a Felipe, y antes de que el terror pudiera sentarse, un disparo resonó en el aire. Todo fue un caos. Todo lo que había creído cierto se desmoronó. La ciudad ya no era un fondo bullicioso, era una trampa. Rosa, el mapa hacia Valentina, estaba ahora inmóvil. Javier miró a su alrededor, aturdido, mientras los ecos de su vida anterior retumbaban en su mente. No solo su hija estaba en peligro, ahora él y Felipe eran los siguientes. Y la pregunta se cernía sobre él. ¿Cuántos secretos había ignorado? ¿Cuántas vidas se entrelazaban en este lamentable juego? La ciudad rugía a su alrededor. Su suerte colgaba de un hilo. ¿Qué iba a hacer ahora? Javier se encontraba paralizado, el eco del disparo resonando en su mente como un trueno. La multitud gritaba y corría mientras las sombras entre los edificios se alargaban, oscureciendo aún más la atmósfera. Él era un hombre atrapado entre la desesperación y el terror. En su pecho, el dolor de Rosa y su propia impotencia se entrelazaban. Pero antes de que pudiera asimilarlo, algo improbable sucedió. Una figura emergió del tumulto, con una agilidad que desafiaba la lógica. Era un niño, no más de 10 años, con una sonrisa deslumbrante que irradiaba confianza. Se abrió camino a través de la multitud, con una determinación que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Javier parpadeó, confuso. ¿Qué hacía un niño aquí? Entonces lo vio. En la mano llevaba un trozo de papel, el mismo símbolo que había visto en el papel de Rosa. «¡Javier!», gritó el niño. Su voz era clara y firme a pesar del lío. Se acercó aún más, metiéndose entre las piernas de la gente. «Valentina te necesita». Su corazón se detuvo. ¿Cómo podía un niño saber el nombre de su hija?
La urgencia en la voz del pequeño era como un ancla en medio del tormentoso mar de emociones por el que navegaba. Pero antes de que pudiera responder, el niño levantó el papel y lo agitó, como si fuera un objeto mágico que podía cambiar su destino. «¿Qué sabes de Valentina?», preguntó Javier, rasgando la distancia entre ellos. La multitud seguía enloquecida, pero en sus ojos hubo un momento de conexión intensa. «Ella está en peligro. Escucha, no podemos quedarnos aquí», dijo el niño, empujándolo hacia adelante. Su voz era un susurro urgente, pero había una sabiduría en ella que Javier no podía ignorar. Sin pensarlo, echó un vistazo atrás. Rosa seguía inmóvil en el suelo, la imagen de su agonía grabada en su mente. «No puedo», murmuró Javier, sintiendo que las cosas se desmoronaban a su alrededor. El niño fijó su mirada en él, sus ojos brillando con una claridad inusitada. «Tienes que hacerlo. Tu vida depende de ello, y Valentina también. Este es el momento. ¿Vas a dejar que la oscuridad gane?». Justo entonces quedó en silencio. La multitud pareció vaciarse un poco. El eco del disparo todavía resonando, pero la voz del niño resonando más fuerte. Su declaración caía con la gravedad de un secreto devastador. Algo chasqueó en su mente, una chispa de esperanza mezclada con miedo abrumador. Sin previo aviso, Felipe, que había estado a su lado, gritó: «Javier, cuidado». Pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres enmascarados se abalanzó sobre ellos. El niño empujó a Javier hacia un callejón cercano y lo siguió como si fueran sombras. «Escucha, al otro lado hay un lugar seguro, pero tú tienes que confiar en mí», dijo el niño, y mientras se movían a través del laberinto, Javier sintió que todo lo que sabía estaba cambiando. El niño no era solo un mensajero. Era parte de algo mayor, algo que hacía temblar los cimientos de su realidad. Se detuvieron en un rincón apartado donde el niño miraba con ansiedad. «Ellos están detrás de ti. Te quieren, Javier. Tú eres la clave». ¿La clave de qué? La confusión lo consumía. La agitación previa había desaparecido, dejando solo un vacío que le dejaba el estómago revuelto. El niño suspiró y miró a su alrededor, asegurándose de que no lo seguían. «Todo, Javier. Esto es más grande de lo que imaginas. Tu fortuna, tu vida, incluso Valentina. Todo está conectado. La verdad que buscas está más cerca de lo que crees». Antes de que pudiera procesar esas palabras, la atmósfera se cortó de un modo que lo dejó sin aliento. Una puerta se abrió a su izquierda. Un destello de luz brillante y cálida iluminó el oscuro callejón. Y detrás de esa puerta, una figura conocida apareció. Su corazón se detuvo cuando reconoció a la mujer que había creído haber perdido para siempre. Valentina. «Papá», gritó ella, extendiendo los brazos. Javier no pudo moverse. Su mente se inundó de confusión y shock. ¿Cómo era posible? Sin embargo, el niño no sonrió. «No debes confiar en todo lo que ves, Javier. La verdad está más allá de las imágenes». En ese instante, todo se desmoronó de nuevo. La figura de Valentina no era lo que parecía, y la revelación se abalanzó sobre él como una montaña. ¿Era eso lo que el niño intentaba decirle? La conexión con su hija, la conexión con todo lo que había creído, comenzaba a desvanecerse en un mar de incertidumbre y oscuridad. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, su voz apenas un susurro. La luz de la puerta brillaba intensamente, pero lo que se encontraba dentro era un misterio que lo atrapaba, dejándolo suspendido entre la esperanza y el terror. Quería creer, pero ¿y si todo era una trampa? Javier se quedó paralizado, el eco del disparo aún resonando en su mente como un trueno lejano. La figura de Valentina parecía acercarse, y su corazón se aceleraba. Pero el niño, con ojos llenos de determinación, lo sujetó del brazo. «Es una ilusión, Javier. No te dejes engañar». Su voz vibró con urgencia, cortando la atmósfera tensa. Javier parpadeó, intentando procesar lo que estaba viendo. Valentina había aparecido, pero algo en su mirada se sentía distante, como si hubiera una sombra que la cubría. «Papá», gritó ella de nuevo, con un tono desgarrador, pero en lugar de correr hacia él, se detuvo.
Su cuerpo parecía iluminado por una aura extraña, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Valentina, ven aquí, ven». Javier extendió la mano. Su voz temblaba. Pero antes de que pudiera llegar a ella, el niño lo tiró hacia atrás. «No, no, es un truco», gritó el pequeño, los ojos aterrados. Esa advertencia en su voz hizo que un escalofrío recorriese la espalda de Javier. Una oleada de pánico crecía en su pecho, y a medida que intentaba comprender, un estruendo detrás de ellos rompió el silencio. El sonido era un chirrido horrible, y de repente una sombra se abalanzó. Era uno de los hombres enmascarados, con un arma en la mano y una mirada de locura. «¡Atrás, todos!», gritó. Pero el niño se interpuso, decidido a proteger a Javier. «Esto no es lo que parece», murmuró el niño. Pero el caos se desató. El hombre apuntó con su arma, y en un instante Valentina se movió. Javier sintió que el tiempo se detenía. La figura de Valentina desapareció, y en su lugar, una explosión de luz y oscuridad estalló. Fue como si el mundo se dividiera. Lo que antes era su hija, ahora era un vacío negro. No había grito, no había sonido. Todo se disolvió en la nada. Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y el niño cayó de rodillas gritando. «¡No, no puede ser!». La realidad se transformaba frente a sus ojos, y el pánico tomó control. «¡Valentina!», gritó Javier, pero no había respuesta. Solo el silencio y la confusión. Los hombres enfurecidos comenzaron a correr, y en su huida, uno de ellos tropezó, dejando caer un objeto brillante al suelo. Un anillo. Cuando Javier se agachó para recogerlo, su mundo se tambaleó. El anillo estaba marcado con el mismo símbolo que Rosa había mostrado. Cada célula de su ser se heló. ¿Qué significaba esto? El niño gritó mientras él se levantaba. «¡Mira detrás de ti!». Javier se giró y, para su horror, vio la figura de un hombre en la distancia, su rostro oculto en la sombra, pero los ojos, esos ojos brillaban con una intensidad familiar. Su corazón se detuvo al instante. Era Fernando, su hermano. Javier, su voz era un eco distante, pero había un matiz de traición. «Sabías que esto iba a pasar. Siempre lo supiste. Lo hiciste posible». La revelación lo golpeó como un puño. Su hermano, aquel a quien había creído perdido. ¿Estaba él detrás de todo esto? La conexión entre lo que había sucedido con Valentina, Rosa, el niño e incluso la sombra del pasado chocó en su mente como un relámpago. La confusión se mezclaba con el horror. ¿Era Fernando el verdadero villano detrás de todo? «No puedes estar aquí», gritó Javier, pero su hermano avanzó, con una sonrisa amarga. «Es hora de que enfrentes la verdad, Javier. Valentina siempre ha estado más cerca de lo que crees». Una punzada de traición atravesó a Javier justo cuando todo empezó a desmoronarse a su alrededor. La visión se volvía borrosa, y el eco de las palabras de su hermano resonaba en su cabeza. Ya no sabía en quién confiar. La realidad se retorcía, como un laberinto sin salida. La figura de su hermano, el anillo brillante, el niño que seguía gritando. Todo era un desfile de dolor y revelaciones. «¿Qué estás diciendo?», Javier preguntó, su voz rota. Pero ahí en medio del humo y la confusión, lo único evidente era que el caos lo envolvía. Nadie parecía estar a salvo. Todo lo que creía cierto se desmoronaba. Y así, mientras la oscuridad se cerraba sobre él y los ecos de la traición resonaban en su mente, Javier se preguntó, ¿cuánto tiempo quedaba antes de que se revelara por completo la verdad? Javier se quedó paralizado, el eco del disparo resonando en su mente como un trueno lejano. La figura de Valentina parecía acercarse, y su corazón se aceleraba. Pero el niño, con ojos llenos de determinación, lo sujetó del brazo. «Es una ilusión, Javier. No te dejes engañar». Su voz vibró con urgencia, cortando la atmósfera tensa. Javier parpadeó, intentando procesar lo que estaba viendo. Valentina había aparecido,
pero algo en su mirada se sentía distante, como si hubiera una sombra que la cubría. «¡Papá!», gritó ella de nuevo con un tono desgarrador, pero en lugar de correr hacia él, se detuvo. Su cuerpo parecía iluminado por un aura extraña, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Valentina, ven aquí, ven». Javier extendió la mano. Su voz temblaba. Pero antes de que pudiera llegar a ella, el niño lo tiró hacia atrás. «No, no, es un truco», gritó el pequeño, los ojos aterrados. Esa advertencia en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Una oleada de pánico crecía en su pecho, y a medida que intentaba comprender, un estruendo detrás de ellos rompió el silencio. El sonido era un chirrido horrible, y de repente una sombra se abalanzó. Era uno de los hombres enmascarados, con un arma en la mano y una mirada de locura. «¡Atrás, todos!», gritó, pero el niño se interpuso, decidido a proteger a Javier. «Esto no es lo que parece», murmuró el niño, pero el caos se desató. El hombre apuntó con su arma, y en un instante Valentina se movió. Javier sintió que el tiempo se detenía. La figura de Valentina desapareció y en su lugar una explosión de luz y oscuridad estalló. Fue como si el mundo se dividiera. Lo que antes era su hija, ahora era un vacío negro. No había grito, no había sonido. Todo se disolvió en la nada. Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Y el niño cayó de rodillas, gritando. «No, no puede ser». La realidad se transformaba frente a sus ojos, y el pánico tomó control. «Valentina», gritó Javier, pero no había respuesta. Solo el silencio y la confusión. Los hombres enfurecidos comenzaron a correr, y en su huida uno de ellos tropezó, dejando caer un objeto brillante al suelo. Un anillo. Cuando Javier se agachó para recogerlo, su mundo se tambaleó. El anillo estaba marcado con el mismo símbolo que Rosa había mostrado. Cada célula de su ser se heló. ¿Qué significaba esto? El niño gritó mientras él se levantaba. «¡Mira detrás de ti!». Javier se giró y, para su horror, vio la figura de un hombre en la distancia, su rostro oculto en la sombra. Pero los ojos, esos ojos brillaban con una intensidad familiar. Su corazón se detuvo al instante. Era Fernando, su hermano. «Javier», su voz era un eco distante, pero había un matiz de traición. «Sabías que esto iba a pasar. Siempre lo supiste. Lo hiciste posible». La revelación lo golpeó como un puño. Su hermano, aquel a quien había creído perdido. ¿Estaba él detrás de todo esto? La conexión entre lo que había sucedido con Valentina, Rosa, el niño e incluso la sombra del pasado chocó en su mente como un relámpago. La confusión se mezclaba con el horror. «¡No puedes estar aquí!», gritó Javier. Pero su hermano avanzó, con una sonrisa amarga. «Es hora de que enfrentes la verdad, Javier. Valentina siempre ha estado más cerca de lo que crees». Sin previo aviso, el niño se lanzó contra Fernando, gritando: «¡No te acerques! ¡No eres su hermano!». Un destello de pánico cruzó por la cara de Javier. ¿Qué estaba tratando de decir? Fernando hizo un movimiento rápido, empujando al niño a un lado. La violencia cambió el ambiente, y Javier notó cómo un grupo de hombres armados se acercaba desde la dirección opuesta. Todo estaba sucediendo tan rápido. La ventana de escape parecía cerrarse ante sus ojos. «Javier, escúchame», insistió Fernando. «Tú no sabes lo que realmente está pasando. Todo esto es más grande que nosotros. Valentina es parte de un plan». Al escuchar la palabra plan, Javier sintió que su estómago se caía. Justo en ese momento, una explosión sacudió el suelo. Un destello de luz poderosa iluminó el callejón, y Javier se arrojó al suelo, protegiéndose instintivamente. Una figura encapuchada emergió de la nube de polvo, con un aura de poder que enmarcaba la escena. Era Rosa, pero no era la misma. Su rostro estaba marcado por la oscuridad. Una energía oscura brillaba a su alrededor. «¿Por qué no lo dijiste antes, Javier?», dijo.
su voz resonando con un eco extraño. Tú eres el único que puede romper este ciclo, y si no lo haces, Valentina estará atrapada para siempre. Javier se quedó helado. Las conexiones, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero a un costo terrible. ¿Qué demonios está pasando? La desesperación en su voz era palpable. Rosa sonrió, pero era una sonrisa amarga. Lo que tu hermano no sabe es que tú y yo hemos estado atrapados en esto durante más tiempo del que imaginas. Guarda ese anillo. Es más que un símbolo. Podría ser la clave para salvar a todos nosotros. Las palabras de Rosa lo sacudieron, y entonces todo cobró sentido. Las tragedias, los secretos, el fuego que ardía en su interior. ¿Una trampa? ¿Acaso este era tu plan?, murmuró Javier, sintiendo su mundo desmoronarse. Es momento de decidir, Javier. Este es tu legado o tu perdición. Mientras los hombres se acercaban y el caos reinaba, la gravedad del momento lo abrumaba. Ahora tenía que elegir entre la verdad y la traición. Todo lo que había creído saber se desvanecía, y, en medio de ese torbellino, la vida de Valentina pendía de un hilo. ¿Podría decidir correctamente antes de que la oscuridad lo tragara todo? Javier se quedó helado, sin saber qué hacer. La verdad pendía en el aire como una espada afilada, y Rosa lo miraba con una intensidad que lo hacía temblar. La situación era crítica, la realidad se oscurecía, las sombras se alargaban, y la dualidad del momento lo oprimía. En su pecho, el dolor por Valentina se mezclaba con una traición que parecía surgir de todos lados. El sonido de la multitud se desvaneció. Era como si el mundo se hubiera detenido. Su mente giraba a 1000 por hora, cada pensamiento un grito sordo. Fernando, la traición. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un rugido, fuerte y cercano, se hizo presente. La tierra vibró bajo sus pies. Era un sonido que sacudía las entrañas. Una explosión. La fuerza de la detonación lo empujó contra el suelo. Javier sintió que un tipo de aire pesado y caliente lo envolvía. Gritó. El humo se alzó, cubriendo todo como una ola implacable. A través de la niebla, vio una figura moverse rápidamente. Era Valentina. Al menos eso creía. La figura era borrosa, pero su voz resonó con una claridad desmesurada, aunque había algo en su tono que ahora sonaba extrañamente distante. «¡Papá, escápate!», gritó ella, pero había un leve titubeo, algo no gracias a la situación, sino a ella misma. En lugar de correr hacia él, se detuvo y lo miró con ojos que no eran los que recordaba. Su rostro, de repente, se llenó de algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Sin pensarlo, Javier avanzó hacia ella, el fuego y el caos brillando a su alrededor. Pero, al acercarse, un rayo de luz intensa brilló entre las sombras. Fue como un destello de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, el niño que había estado con él, arrastrándose en el suelo, gritó a pleno pulmón. «No, Javier, no te acerques, no es ella». Cada palabra sonaba como un tambor retumbante en su pecho. La alarma en su voz hizo que el corazón de Javier latiera con más fuerza. Luchó contra el pánico que se avecinaba. La realidad de Valentina estaba cambiando frente a él, como si estuviera enterrando algo oscuro. Y entonces ocurrió. Valentina se transformó. Su piel se desvaneció y su figura se distorsionó en un torbellino de sombras y luces. Lo que una vez había sido su hija, ahora era una silueta confusa, un eco de algo que nunca podría volver. Javier se detuvo, paralizado por el horror. «No, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa, tratando de asimilar la veracidad de lo que veía. La figura ahora fluctuaba, oscila entre ser Valentina y algo completamente ajeno. Los rasgos se desdibujaban en un mar de oscuridad. Ella ha estado atrapada en un ciclo, Javier. La verdad es que
no conoces toda la historia. La voz de Rosa resonó, frenética. ¿Por qué no entiendes lo que hay detrás de esto, lo que ha estado ocurriendo desde el principio? ¡Cállate!, gritó Fernando. Sus ojos ardían. «¡Estás mintiendo!». Se abalanzó hacia Rosa, como si quisiera detenerla, pero en su ataque su figura titiló por un momento, revelando la verdadera esencia. Un brillo que era más oscuro que la misma sombra. Comenzó a cambiar también. «¡Espera, no!», gritó Javier, observando cómo las sombras danzaban alrededor de su hermano. Y en un instante, lo que había sido un hombre se convirtió en un monstruo, un ser de oscuridad pura, que emanaba un horror indescriptible. Javier sintió que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. La venganza por un pasado oculto parecía haberse apoderado de Fernando. «¿Qué has hecho?», exclamó Javier, sintiendo que el tiempo se detenía. La esfera de caos lo absorbía y en el aire flotaban las palabras no pronunciadas, secretos y verdades que se retorcían en el abismo. La luz se apagaba y todo se tornaba en sombra. «Eres el único que puede decidir el final, hermano», resonó la voz de Fernando, ya distorsionada, mientras se desvanecía en la penumbra. La figura de Valentina seguía allí, en el borde de la realidad. Un grito mudo atrapado sin esperanza. «Déjame elegir», murmuró Javier, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. En un instante de claridad, comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Este mundo, con sus secretos y sombras, antes era todo lo que su vida quería ser, pero ahora se había convertido en un tormento. Las respuestas estaban ahí, en la tormenta que giraba a su alrededor. Pero ahora el verdadero horror era que quizás nunca conoció a su familia, nunca conoció realmente a Valentina. Todo había sido una farsa. Con cada latido de su corazón, llevaba consigo la tensión de lo desconocido. Se volvió hacia la puerta que había quedado abierta, con el eco del caos a su alrededor. La pregunta suya y de todos era, ¿podría encontrar la salida? ¿Era este el comienzo de? La situación era crítica. La realidad se oscurecía, las sombras se alargaban, y la dualidad del momento lo oprimía. En su pecho, el dolor por Valentina se mezclaba con una traición que parecía surgir de todos lados. Entonces, un rugido lleno de poder sacudió el aire. Era un sonido profundo, como si el mismo suelo estuviera gritando. Javier apenas pudo reaccionar cuando una explosión estalló no muy lejos. Fue un destello cegador, seguido de una onda de choque que lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo, el eco del estallido resonando en su pecho como un tambor. Todo se desvaneció en una nube de humo y escombros. En medio del caos, escuchó gritos, voces que clamaban por ayuda y pánico. Y allí, justo a su lado, vio una figura. Era Valentina, o eso pensó al principio. Pero algo estaba mal. Su rostro era un reflejo distorsionado por el horror. Su piel, antes familiar, ahora parecía apagada, como la sombra de su verdadera esencia. «¡Papá!», gritó ella, pero su voz era apenas un eco, una resonancia de algo perdido. «¡Escápate!». Javier se quedó paralizado. La figura frente a él era su hija, pero en el fondo de sus ojos había un abismo, un vacío. «Valentina, ven aquí», imploró, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera avanzar, el niño apareció de nuevo, tembloroso, con los ojos llenos de terror. «No, Javier, no es ella. Es un engaño, un truco». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como si toda la realidad estuviera enredada en una red de mentiras. Olfateó el humo, notó cómo el aire se volvía espeso. El niño gritaba de nuevo, su voz cortando a través de la confusión. «No puedes confiar en lo que ves». Y ahí fue cuando lo inesperado ocurrió. Una sombra emergió del humo. Era Rosa, pero no la Rosa que conocía. Su figura brillaba con un resplandor siniestro. «Todo esto es parte del juego, Javier. La verdad no es lo que piensas,
dijo con una voz que resonaba como un canto de sirena oscura. Entonces, Fernando apareció detrás de ella, su rostro distorsionado en una mueca de locura. Siempre lo supiste, Javier. Valentina es parte de esto. Pero tú también lo eres. Los ojos del niño se abrieron de par en par. No, no puedes dejar que te engañen. La figura de Valentina titiló entre sombras antes de desmoronarse por completo en una explosión de luz y oscuridad. Todo lo que sintió, todo lo que había creído verdadero se hizo añicos. El pánico inundó su pecho. Se dio cuenta, impotente, que la figura era una ilusión, una trampa en la que había caído. «Esto no puede estar pasando», murmuró Javier. Pero en su voz había una certeza helada. ¿Qué ha sucedido con ella? «Eres tú quien necesita entender», dijo Fernando, acercándose con un brillo maníaco en los ojos. «Valentina siempre ha sido el centro del caos, y tú eres el hilo que mantiene todo unido». Un frío helador recorrió la columna de Javier. Aquello no era solo sobre su hija, era sobre él. ¿Qué secretos ocultaba su propia vida? Sin advertirlo, el suelo comenzó a temblar de nuevo. El aire era un torrente de ruidos explosivos y caóticos. Rosa dio un paso al frente, su rostro andrógino y extraño. «Si no haces lo que debes, todos estaremos perdidos». Valentina, Fernando, todos nosotros. Cada una de sus palabras era un latido en el corazón de Javier. «¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la verdad?», preguntó, su voz llena de desesperación. «Busca donde no has mirado», respondió Rosa, y justo entonces una puerta apareció entre las sombras, pulsando con un resplandor oscuro, exactamente en el lugar donde Valentina había estado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el niño gritó: «Javier, no mires la puerta, te atrapará en su magia». Pero una fuerza gravitacional parecía atraerlo hacia ella. No podía evitarlo. La realidad de su vida, los gritos y sombras danzantes, se convirtieron en una marea que lo arrastraba. Y así, mientras el caos giraba a su alrededor, Javier dio un paso firme hacia la luz de la puerta, sin comprender que estaba a punto de descubrir la verdad que nunca imaginó. Esa verdad que transformaría no solo su destino, sino el de cada persona conectada a este oscuro juego. Javier dio un paso hacia la puerta iluminada, el aire pesado de humo y tensión envolviendo su cuerpo. Podía sentir el latido de su corazón en las sienes. Todo lo que había vivido, cada dolor, cada secreto lo traían aquí, justo al borde de la verdad. Se giró hacia el niño, que lo miraba con ojos aterrados. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la presión aumentaba. El niño abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, un estallido sacudió el callejón, lanzando escombros a su alrededor como si el mundo mismo estuviera colapsando. Una lluvia de material volador llenó el aire. Javier se cubrió la cabeza con los brazos, aterrorizado, cuando el suelo tembló. Todo se volvió confuso por unos segundos. Cuando la tormenta de polvo se asentó, vio que Rosa, ahora con un brillo oscuro en su mirada, avanzaba hacia él. «Tú estás en medio de esto, Javier. Valentina está en peligro». Su voz sonaba casi hipnótica, pero él podía sentir la angustia corriendo a través de su cuerpo. «No, por favor, no», murmuró, sacudido. La imagen de Valentina seguía presente, y su grito resonaba en su mente. Tenía que encontrarla. Pero Rosa siguió hablando, sus palabras mezclándose con el sonido del caos. «Hay cosas que no sabes, sombras que han estado acechando desde antes de que naciéramos. Lo que hay detrás de esta puerta no es lo que piensas». Sus ojos relampaguearon. «Tienes que estar listo para perderlo todo». Mientras hablaba, el niño palideció. «No lo hagas», gritó, sus manos pequeñas buscando detenerlo. «No puedes fiarte de ellos», Javier dudó. Las emociones chocaban y se entrelazaban. ¿Debería seguir adelante? El miedo lo prendía como un fuego que no podía extinguir. «¿Qué hay detrás de la puerta?», preguntó, su voz temblando. Pero Rosa ya no estaba mirando al niño.
estaba fija en Javier, como si pudiera leer su alma. Detrás de esa puerta descubrirás un secreto más oscuro que cualquier pérdida que hayas enfrentado. Pero si entras, perderás tu libertad, dijo, lentamente, como si el peso de cada palabra le empujara a la realidad. Javier sintió que el aire se le escapaba. Antes de poder reaccionar, un destello brillante iluminó el callejón. Era el anillo, el mismo símbolo que había estado presente en todo, el de Rosa, el de Valentina. En un instante, todo quedó claro. Fernando se acercó, ahora con un rictus triunfal. Tú eres el culpable, Javier. Siempre lo fuiste. Sus palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Javier lo miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Tú traicionaste a tu propia sangre. No solo perdiste a Valentina, la estuviste sometiendo a una vida sin luz. Tu ambición la atrapó. Javier se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las palabras de Fernando resonaban como espadas en su pecho. Había revelado lo que había creído oculto. Eso no es cierto, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Yo no haría eso. ¿De verdad? Fernando rió. Eres un hombre ciego, incapaz de ver lo que has creado. Sin previo aviso, la figura de Valentina apareció de nuevo, pero ahora su cara tenía el reflejo del horror. ¡Papá, ayúdame! La desesperación en su voz hizo que Javier se sintiera en pedazos. En un momento devastador, la escena se cruzó. El niño se lanzó hacia Fernando, como un pequeño rayo de luz. «No te acerques a él, no es quien dices que es». De repente, todo se descontroló. Un grito inhumano resonó cuando Rosa se acercó al niño, sus ojos negros como la tinta. «Él es parte del juego que no puedes comprender». Y con un movimiento rápido, tomó al niño del brazo, apretando su muñeca con una fuerza aterradora. Javier sintió una oleada de ira y miedo. «Déjalo», gritó, pasado por la urgencia. Pero era demasiado tarde. La escena se tornó confusa y oscura. En ese instante, una explosión ocurrió, igual de repentina que el cambio. Una luz cegadora iluminó todo el callejón y lo arrastró al suelo. El caos se desvaneció. Cuando el polvo se asentó, Javier sintió un nudo en el estómago. En medio de la oscuridad, el niño se había desvanecido. «¿Dónde está?», susurró, la desesperación llenando su voz. Ante él solo había silencio. Rosa sonrió, pero había un tinte de locura en su mirada. «Ahora el verdadero juego comienza. Lo que perdiste no volverá, y lo que hay detrás de esa puerta solo te traerá más dolor. Tu elección ha comenzado». De repente, Javier sintió una presión en su pecho. Todo lo que había protegido, todo lo que había creído verdadero, se desmoronaba. La pérdida se cernía sobre él como una nube oscura. «No, tú no puedes». Y en ese instante, comprendió que la batalla no solo era por Valentina, sino por sí mismo. Todo el juego había creado un nuevo monstruo dentro de él. ¿Quién era realmente Javier? ¿Era su padre? ¿Era un hombre de ambición o un ser perdido en su propia oscuridad? El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. Detrás de la puerta, todo lo que había conocido podría transformarse en su nuevo destino. La verdad estaba ahí, esperando. La pregunta era, ¿estaba listo para enfrentarla? La clave de su vida y la de Valentina, todo pendía de un hilo, mientras caía en el abismo de su propia creación. Javier sintió que el tiempo se detenía. La explosión lo había catapultado a una nueva realidad, y allí estaba, en medio del caos, la luz de la puerta brillando como un faro en la tormenta. Valentina había desaparecido de su vista una vez más, y la angustia se apoderaba de su corazón mientras trataba de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero no podía pensar en eso. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. «Tienes que entrar», ordenó Rosa, sus ojos llamativos, llenos de una desesperación apenas contenida. «La verdad te espera allí». Pero el miedo se apoderó de él. ¿Y si lo que había detrás de esa puerta solo lo llevaría a más oscuridad? De repente el niño gritó, «¡Javier, cuidado!». Era como si la advertencia hubiera caído en un eco.
Volteó justo a tiempo para ver a Fernando deslizarse entre las sombras, su rostro marcado por una rabia que no había visto antes. «¿Por qué abres esa puerta? Estás jugando con fuerzas que no entiendes. Déjalos pasar», gritó Rosa, pero Fernando no cedía. Era un hombre transformado por la venganza, y su esencia misma parecía palpitar con oscuridad. Javier sintió que todo el aire se evaporaba. Esto ya no era solo sobre él. Estaba en medio de un juego que había superado a todos. «¡Ambos están manipulándome!», exclamó Javier, sintiendo que la separación entre la verdad y la mentira se desdibujaba. Pero en ese instante, un grito desgarrador llenó el aire. Era un sonido que hacía eco en su alma. «¡Papá, ayúdame! ¡No puedo salir!». La voz resonaba con el terror crudo de su hija. La clave de todo se volvió palpable, y sus ojos se llenaron de determinación. «¡Valentina!», gritó, mientras su corazón latía con una mezcla de agonía y esperanza. Lo que más deseaba estaba al alcance, pero el niño se interpuso de nuevo. «No, no puedes dejar que te atrapen». Antes de que pudiera replicar, un estallido repentino iluminó el callejón. La puerta detrás de Javier se fue desmoronando mientras él luchaba por entender el caos que lo rodeaba. En el destello, vio a su hermana convertirse en una figura oscura, y de repente todo cambió. Fernando extendió la mano, y de su palma emergió un destello de luz oscura que cruzó la distancia hasta chocar contra el niño. Por un momento, todo se detuvo. Un silencio ominoso llenó el aire. De un segundo a otro, el niño se retorció de dolor, un grito mudo escapando de sus labios. Sus ojos, que antes estaban llenos de determinación, ahora se vio sumido en algo que apenas podía reconocer. Javier sintió cómo el suelo se deslizaba debajo de él. Esa luz oscura no había solo tocado al niño, había transformado toda su esencia. «¡No!», gritó Javier, pero el grito se perdió en el aire, como un eco sin vida. Y al instante, el niño comenzó a encogerse y desvanecerse. La risa de Fernando resonó en el eco de la explosión, y el niño, ese pequeño con la verdad, ya no estaba allí. Solo un fulgor trémulo quedó en su lugar. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Fue un choque de emociones, el miedo, la confusión y un horror profano que lo envolvía. La verdad estaba aquí. Cruda y dolorosa, Fernando se acercó, sus ojos brillando en la oscuridad. «Todo ha cambiado, Javier. Ahora, tú también eres parte de esto». Las palabras enterraron una espina en su corazón. Montes de secretos, traiciones y dolor se alzaban como sombras que devoraban el espacio entre ellos. Él solo quería ayudar. ¿Por qué? A cada pregunta su voz se quebraba un poco más. La imagen del niño desvaneciéndose se grababa en su mente, y la desesperanza lo inundaba. Había perdido más de lo que estaba dispuesto a aceptar. «No puedes regresar. Valentina no podrá salir de esto. Ya no hay espacio para ella aquí», declaró Fernando, y con un movimiento dio un paso atrás y dejó que la luz oscura girara en torno a Javier. En ese instante, la revelación estalló como un rayo. El niño era la clave. ¿Por qué no había visto eso antes? El espacio parecía detenerse. Javier se sintió desbordado por un nuevo sentido de urgencia. La visión del niño desapareciendo lo empujó hacia un punto sin retorno. «No, no puedo permitir que esto termine así», murmuró. El horror en su voz era palpable. Al mirar a su hermano, el odio y la traición comenzaron a revivir en su mente. Pero en el fondo, el verdadero horror no era la traición de Fernando, sino la revelación de que él también había sido un prisionero de esta oscuridad. Cada decisión lo había llevado solo a un abismo más profundo. «Javier, no». La alerta de Rosa resonó detrás de él, pero en ese instante, una fuerza desconocida lo empujó hacia la luz de la puerta. Fue un momento de clímax. Iba a decidir su propia condena o liberarse de la oscuridad. No sabía qué había más allá, pero estaba listo para enfrentarlo todo.
Las sombras se agolpaban y solo la verdad, así distorsionada como era, podía salvarlo. A cada paso en la confusión, Javier se adentró en la puerta, dejando atrás todo lo que pensaba saber. La realidad se retorcía, y la cuestión final era, ¿qué había más allá de esa luz? ¿Sería su salvación o su perdición? Javier se lanzó hacia la puerta, sintiendo el calor a sus espaldas. La figura de Valentina, mezclada con imágenes distorsionadas, flotaba en su mente. Corría hacia lo desconocido, el eco de su grito sonando como un latido en su pecho. ¡Papá! Pero la luz era intensa. Lo envolvía, lo absorbía. Cuando traspasó el umbral, todo se tornó en un torbellino. Un momento de paz y caos chocaron en su cuerpo. Y ahí estaba, en una habitación iluminada por una luz tenue que dibujaba sombras alargadas en las paredes. En el centro, un antiguo espejo reflejaba más que solo su imagen. Se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Lo que vio lo dejó helado. Valentina, atrapada en un rincón del reflejo, llorando silenciosamente, su rostro lleno de terror y desesperación. ¡Valentina!, gritó desesperado, mientras el vacío lo envolvía. Pero la imagen de su hija era cada vez más opaca, hasta que se desvaneció como un susurro perdido en el viento. Y justo en ese momento, una voz resonó, profunda y temblorosa. «Eres el único que puede romper el ciclo, Javier». Era Rosa, rodeada por una aura oscura, pero en sus ojos había un destello de esperanza. «Tienes que enfrentar lo que has creado». «¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que debo enfrentar?», preguntó Javier, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. «Tus decisiones, cada elección, cada palabra. Valentina es solo un reflejo de lo que creaste en ti mismo», explicó Rosa, su voz temblando. «Este espejo no es solo un portal, es un vínculo con lo que has ignorado». De repente, Fernando apareció detrás de ella, con una sonrisa amarga. «Ahora te das cuenta, Javier. Todo lo que has hecho, cada paso en falso, te ha llevado aquí, frente a la verdad que tanto temías». Las palabras de su hermano resonaban, llenas de un eco doloroso. «Pero yo solo quería protegerla», murmuró Javier, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. «No sabía». «Exactamente», interrumpió Fernando. «No sabías. Y ahora tú eres quien tiene que decidir. ¿Quieres romper el ciclo o quedarte atrapado para siempre?». La tensión era palpable. Javier se sentía desgarrado entre el amor por Valentina y el rechazo a lo que había permitido que se convirtiera. Se giró hacia Rosa, buscando respuestas. «¿Qué tengo que hacer?». «Tienes que abrazar tu verdad, enfrentar el dolor y la culpa. Solo así podrás liberarla», respondió, con el rostro iluminado por la esperanza. Sin pensarlo dos veces, Javier se acercó al espejo. El reflejo se distorsionó, mostrándole vislumbres de su vida. Los lujos, la ambición, los sacrificios, y entre ellos Valentina, llena de vida y alegría. «Lo siento», gritó, el llanto desbordándose. «Lo siento. No quise perderte». Entonces todo se iluminó, como si su dolor y su arrepentimiento crearan una onda de energía. El espejo brilló intensamente y las tensiones alrededor comenzaron a desvanecerse. Las imágenes se fundieron, y en ese instante Valentina apareció ante él, radiante y libre. «Papá», susurró, con un brillo en los ojos. Javier sintió un alivio indescriptible. La conexión que había temido se sentía más fuerte que nunca. «Siempre estaré contigo, mi amor», dijo, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Fernando y Rosa se miraron, la oscuridad en la habitación comenzando a disiparse. «Es hora de que el ciclo termine», dijo Fernando, aunque su voz también parecía más suave. Juntos eran una mezcla de luces y sombras que comenzaron a unirse en el rincón del espejo, liberando finalmente a Valentina de su prisión. Pero entonces un estruendo resonó. «No, no pueden escapar de aquí». Una sombra se abalanzó,
Pero Javier, ahora lleno de determinación, bloqueó el ataque. No más. Esta es nuestra historia. La escribiremos nosotros. Con un empujón, el espejo se rompió, liberando una onda de luz que se expandió, envolviendo todo a su alrededor. La habitación se llenó de esperanza, e incluso Fernando dio un paso atrás, sintiendo el poder de la transformación. Todo se difuminó. Pero en un instante único, Javier sintió que no solo había salvado a Valentina, sino también a sí mismo. Se desvanecieron en una luz brillante, juntos, como una familia. Mientras la luz estallaba, Javier sabía que había cerrado un capítulo, pero su viaje apenas comenzaba. La verdad iluminó su camino, prometiendo más desafíos y descubrimientos. Una nueva realidad se alzaba frente a él. Pero antes de que el brillo lo consumiera por completo, una voz resonó en su corazón, como un eco. Siempre serás parte de esto. Y así, con esa última imagen en su mente, la historia de Javier estaba lejos de terminar. La vida, el amor y la verdad continuaban. Llenos de misterios por resolver. Si llegaste hasta aquí, quiero que no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprecia el video y dale un poderoso like. Eso ayuda mucho con el algoritmo. Insisto, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero leer todo lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan.